11:41 minutos, es el musical Cruz de Navajas que estará estos días 20, 21, 22, 23 y estará aquí. Fíjate, Tere, que estaba buscando una canción en italiano para pasársela a Gonzalo, sí, y se me ha vuelto loco el Spotify. Estaba buscando para darte una sorpresa, estaba buscando Porta Portese de Claudio Baglioni, cantado en italiano. Ma encima me encanta Claudio Baglioni, me encanta. Tú eres veneciana, ¿verdad? Yo soy de Venecia, sí. Bueno, querida Teresa, gracias por estar aquí. Sabes que te tengo en gran estima y me alegra mucho que hayas accedido a mantener esta pequeña conversación para hablar de lo que tú mejor sabes hacer, que yo diría que, en resumen, tú ayudas a la gente. Yo he venido, lo tengo clarísimo, cada uno en nuestra vida viene para hacer algo. Tienes un objetivo y mi objetivo es ayudar a la gente. Me encanta, sí. Me encanta mi trabajo, me encanta el deporte y me encanta también la gente. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿desde cuándo en ADG? 25 años por ahí, ¿no? Son 25 años prácticamente que vivo aquí en ADG y que trabajo aquí en ADG y estoy feliz de poder ayudar a la gente de aquí. Como se nota, tengo mucho acento italiano, que se lleva muchos años viviendo aquí y no me lo quiero quitar porque tengo mi parte italiana también, como claro, tengo mi parte canaria, pero a mí me gusta muchísimo el trabajo que hago y ayudar a la gente en el gimnasio o haciendo deporte. Claro. Oye, tú sé que, porque nos conocemos hace algunos años, además hemos tenido conexiones familiares, sí, ¿verdad? Sí. Juntos, y sé que tú no paras de formarte, tú siempre estás aprendiendo de nuevas rutinas, aprendiendo de alimentación, Háblanos un poquito de esa faceta tuya, cómo vives tu profesión, ¿qué es para ti ser entrenadora personal? Para mí es la forma de vivir, y yo siempre lo digo lo mismo. Yo soy el ejemplo de una persona que toda su vida ha entrenado, ha comido sano, que tampoco nunca es tarde hacer deporte, no hay edad para empezar a hacer deporte. Y yo tengo un tipo de clientela que tiene 50, 60, 70, y yo feliz, muy feliz de hacerle entender la importancia del deporte, de la comida. Ya, a través de la práctica del deporte y de los ejercicios, estábamos hablando ahora, me decías, de personas de 50, 60 para arriba. Ahí, yo que he tenido la suerte además de ser alumno tuyo, tú ahí trabajas mucho la funcionalidad, ¿no? Es decir, que estemos estables y que el cuerpo nos funcione bien para todas las rutinas del día, subir y bajar escaleras, el coche, a lo mejor cargar una bolsa de la compra. Claro. Es así. Nacho, principalmente, bravísimo Nacho, gracias por ayudarme. Sí. Exacto, ese es mi trabajo. Realmente yo lo que le quiero enseñar a la gente se llama conciencia del cuerpo. Eres consciente en cada momento de tu movimiento. En base a tu conciencia física puedes conectar también tu mente, como si tú trabajas mucho la estabilidad, trabajas mucho la resistencia, la fuerza, trabajo también el equilibrio, ¿no? Equilibrio, la estabilidad, prácticamente lo que nosotros hemos perdido diariamente, porque tenemos coche, tenemos ascensor, tenemos muchas comodidades en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que con los años, si no la trabajamos, la vamos perdiendo. Y ¿sabes la cosa más fuerte, Nacho? Me he dado cuenta que antes le pasaba mal a la gente de 50, 60 años este tipo de problemas de equilibrio y estabilidad. Lo estoy notando mucho en la gente joven. ¿Por qué? Y debido que estamos muchas horas sentados, muchas horas delante de una pantalla, delante de un teléfono, y he notado chicos de 15, 20, 30 años que tienen por naturaleza estabilidad y equilibrio que no tienes. Y ese es un problema que tenemos que ayudar a esta gente joven, porque se van a encontrar a 50 años con muchísima dificultad motorias. Vale. Ahora vamos a ir al cómo encaras tú los entrenos y cómo es el trato con la gente. Pero yo te quería preguntar precisamente por a lo largo de los años tú has estado, pues para mí es uno de los mejores lugares del mundo durante muchos años, que es el Top Training. Sí. A mí ya solo ir ahí a tomar un café ya me gusta. Sí. Es un sitio que me fascina, tomarse ahí un café y aquella vista del océano tan inmensa, buenas instalaciones. Hace un montón de años, de los primeros, estuviste en varios gimnasios, muchos años Top Training.
ahora en el Food Fitness, en Las Torres, y entiendo, según yo te he ido observando a lo largo de los años, que el espíritu de Teresa es que las personas mejoren. Sí. Que mejoren y no es que mejoren, pero de una manera progresiva. Tú no eres de decir, venga, ponte ahí y hazte una hora de cardio y machácate, porque entiendo yo que según pierdes mucho, a lo mejor si quieres bajar peso o ganas mucho, que quieres ganar musculatura, si lo haces muy intenso, igual que viene se va, ¿no? Te pregunto. ¿Sabe qué pasa, Nacho? Primera cosa, te digo una cosa. Para mí, trabajar en Tenerife Top Training fue la mejor experiencia que he tenido muchísimos años, tú lo sabes, lo he dicho primero tú, fue una experiencia maravillosa para mí, que todavía me llevo atrás, porque trabajar con gente profesional te hace crecer también como profesional. Y yo, como persona, yo he crecido mucho gracias también a mirar cómo entrenaba los equipos, cómo era el entrenador detrás, el tipo de trabajo que hay detrás del equipo. Entonces, lo que yo he intentado ahora en estos últimos años, esta experiencia que yo he tenido, llevarla a la gente normal. Aunque si tú no eres un profesional, puede tener unas mejorías a nivel físico y mental. Es como dices tú, es poco a poco. Es un trabajo, aunque porque, te cuento, Nacho, para mí lo que yo doy a mis clientes principalmente es salud. No vendo músculo, yo vendo salud. Y yo, para mí, la cosa más importante en la vida es estar sano. Bueno, fíjate, yo tengo un poquito de barriguita, pero estoy sano. Pero Nacho, que tú estás súper bien. Venga, que yo te veo entrar en el gimnasio, que hace cardio. Te tengo controlado, Nacho. Déjame que te haga una pregunta. Después de 30 años en tu profesión, tú has tenido que ver muchas épocas y luego también hay dentro de este mundo del ejercicio, en el gimnasio, fuera del ejercicio, hay corrientes, ¿no? Esto es un poco como recoger fresas, ¿no? Que se van en abril, o hay temporadas que después de primero de año nos ponemos todos como las academias de inglés, todo el mundo para allá, o todo el mundo a una cosa cuando con los propósitos. Te quiero decir que yo lo que percibo, yo lo que observo es que en estos últimos 2, 3, 4 años ya no es que esté de moda el hacer ejercicio para la salud, sino que ya está normalizándose. Yo veo señoras que cuidan de su hogar y las veo allí en la cinta y luego están contigo de 55, de 60 y más. Y luego veo, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre, estabas entrenando para un campeonato de Canarias a una chica que levanta pesas, halterofilia, una chica encantadora, no me acuerdo del nombre, que estuvo aquí también en el programa, una chica más bien bajita, morena, que ella levantaba halterofilia. Y lo mismo estabas entrenando con ella que con una señora, creo que ella era enfermera o algo así, que ya tenía un tema pasivo, y allí estaban, y he visto contigo desde los cuerpos más estilizados a los que pues son, diríamos, más corrientes o normales, sin tanta figura. Cuéntame un poco eso. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Lo dijiste tú, llevo muchos años, no digo cuántos años tengo, pero llevo muchos años en este mundo. Entonces, gracias a mi formación, gracias a la formación que yo, tengo que decir la verdad, que yo cada 4 o 5 meses me hago una formación de recuperación de lesiones, como dices tú, de fuerza, de funcional, de mucho, de pilates, de respiración, de alimentación, de la alimentación, que comunque es básico. Está clarísimo también que un sano ejercicio va asociado también a una sana alimentación. Entonces, como dijiste tú, yo entreno mucho perfil de personas mayores, a personas de 50 años, a personas que quieren sacar masa muscular, a personas que solo quieren sanarse, que tienen algunas lesiones. Yo creo que lo que más te viene, te pregunto, ¿es gente con ganas de perder peso? Mira, sinceramente hablando, Nacho, ese es el mal del siglo. A ver, explícalo esto un poco. Mira, justo lo estaba hablando ayer por la noche con mi marido, que estuvimos mirando un programa. Miki, un abrazo, Miki. Un abrazo, Miki, mi marido también, que trabaja conmigo. Te cuento, Nacho, el mal del siglo, estuvo mirando, especialmente el 55% de la población de adolescentes tienen obesidad.
Ya. Y ahora está subiendo más. Después del confinamiento, sí que ha habido mucha conciencia de la gente de hacer deporte. Cuidado con el golpe. Sí, de hacer deporte. Pero también he visto que hay mucha obesidad. Es la persona que se acerca al tipo de entrenamiento. ¿Y por qué crees que hay mucha obesidad? Porque para mí también hay mucha ansiedad en esta sociedad, Nacho. Y matamos comiendo la ansiedad. Sí. Hay mucha ansiedad. Yo tengo mucho perfil de personas, sí que tienen obesidad, pero porque tienen muchísimos problemas de ansiedad. Y entonces la ansiedad la tapamos con la comida. Con la comida, sí. ¿Verdad? Sí. Te quiero preguntar, lo que si te piden ese trabajo. Bueno, yo le voy a contar a la gente, tú me corriges, tienes grupos, si alguien quiere contigo sola y paga la sesión, pues contigo sola. Pero si no, a veces tienes grupos de 3, 4 personas, que eso también ayuda cuando estás empezando. Motiva mucho, ¿sabes qué pasa, Nacho? Hay muchas personas también que a veces no vienen al gimnasio porque tienen un sobrepeso, tienen vergüenza, no saben cómo comportarse. Entonces, esto de trabajar en grupo, de conocerse, de esperarse a la gente le ayuda mucho. Es un estímulo. Aparte que después, como digo yo, se ponen 3 o 4 y dice, la monitora, la entrenadora, están como un juego, ¿sabes? Un juego. Claro, conoces gente, socializas, ¿no? Pero también hay que decir que es verdad, ¿no? Que yo lo digo por mi experiencia propia. Yo, si en el gimnasio voy a una hora que hay menos gente, bien, pero cuando llego y están... Yo le digo así con todo el cariño del mundo, están los croissants, los croissants, Sí. ¿Sabes? Cuando están los croissants, pues claro, yo digo, yo con el cuerpito este que tengo, vida mía, pues yo no, es que ni tengo la mitad del brazo y la mitad de la pierna y no, yo no tengo tableta de chocolate en el estómago. Te quiero decir que a veces uno se puede hacer su película y quedar un poquito intimidado, ¿no? Por esto, Nacho, estoy yo. Claro. Porque toda la intimidación que tiene la gente voy a intentar ayudarla. Realmente en mi trabajo es un ayudo físico, pero tú ya has entrenado conmigo. Sabes que el trabajo también que hago yo mucho es un entrenamiento de coaching. Para mí, de cabeza, de cabeza. Realmente hay que quitar todos estos miedos, tabú. Además ha cambiado mucho la vida, ¿verdad? Aquí hay ya practicando deporte porque se han dado cuenta. Lo que hemos aprendido, creo yo, como sociedad, por toda la información que tenemos, es que sin deporte empeoramos antes. Tenemos menos salud, ¿no? Está clarísimo. Sin movimiento. Y yo siempre digo que la sanidad tenía que invertir sobre la gente, parte de esto, que uno no obliga a la gente, pero parte de la parte de la sanidad tenía que dar a la gente para poder hacer deporte en general. Ejercicio físico. Ejercicio físico. Porque lo tengo claro. Me viene clientes que vienen haciendo recuperación de lesiones, que tienen 50, 60 años y nunca habían hecho deporte y empiezan a hacer eso y me dicen, pero ¿por qué no lo he descubierto antes esto? Claro. Me hace sentir muy bien. Tú sabes lo que yo pienso, que lo que nos cuesta a esas personas, pues yo también he estado ahí en esa parrilla de salida, es dar el primer paso. Es decir, voy y me pongo, ¿no? Lo doy y luego mantener ahí, pero... me van a mirar de aquella manera, yo no soy tan alto ni tan guapo, yo no, y si hacemos un recorrido, si hay que hacer 20, yo llegaré a 10. O sea, estamos todo el rato, porque somos una sociedad muy competitiva y para mí muy difícil, entonces por eso quizá hay personas que quisieran dar el paso y no se atreven, ¿sabes? Quizá tú te encuentras con toda la experiencia que tienes que... el principal obstáculo a la hora de dar el paso es el qué pensarán de mí, estaré a la altura, el seré suficiente, Nacho, ese miedo que nos montamos en nuestra cabeza. Claro, Nacho, realmente, principalmente el tipo de clientela que tengo, yo excepto tipo de clientela, son clientes que les da vergüenza venir a un gimnasio, como dices tú, están intimidados de otras personas que tienen una mejor condición física, pero yo poco a poco le hago entender cómo es el trabajo, cómo lo hago sentir, porque yo también soy una persona que me gusta dar mucho amor. Sí, yo lo sé. Me encanta. Sí. Te quiero decir,
imagínate que tienes esa persona delante y que lo ha pensado 1000 veces, que sabe que necesita movimiento porque pues cada vez que se levanta le crujen las rodillas, está todo el día dándole vueltas a la cabeza, porque además hay una cosa muy importante que me parece mágico, antes de que te haga esa pregunta. Oye, ¿cuánto de bueno influye el estar bien en tu cuerpo, en tu mente? Es increíble, ¿verdad? Porque lo notas tú también. Dime la verdad, alguna vez que en momentos de tu vida no has podido hacer movimiento, ves las cosas completamente diferentes. Claro. El deporte, producimos la sustancia de la felicidad, la formamos endorfina, y entonces cuando tú no la vas generando, va provocando también pensamientos negativos, aparte que los dolores, todo lo que va, lo conjunto, pero la fuerza que te da a nivel mental el deporte es increíble. Es increíble, porque yo lo digo porque lo hago de toda la vida, pero tú también que lo estás comprobando. Claro. Yo te veo entrar en el gimnasio, te veo, y tú entras muchas veces que yo te veo en una manera y sale después con una sonrisa a la boca. Claro, Esto es así. Y a esa persona que, porque a lo mejor tiene sobrepeso, porque no se va a ver capaz, porque yo ni saltaba a la comba de pequeño, y empiezan a acumularse las barreras. No. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dirías a esa persona? Y realmente, Nacho, a este tipo de perfiles de personas siempre, al principio, siempre le hago un trabajo más psicológico. La voy a intentar como que se sienta como en su casa, que no se siente extraño a los demás, porque estas personas lo que se sienten extraño a los demás. Tienen esta poquita inseguridad. Claro. Entonces lo que yo voy a intentar siempre darle mucha seguridad, siguiéndolo poco a poco, haciendo un trabajo como tú lo has comprobado, poco a poco, despacito. Claro. Ya, tendrás un montón, no queremos decir nombres, pero tendrás un montón de historias de otras tantas personas que ahora te ven y te adoran. Bueno, mira, vamos a decir una que a ella no le va a importar. Nuestra amiga Crisana, la de la floristería de León. Crisana, claro, que cuando dejó de poder ir por el trabajo, amplió negocio, etcétera, ella en una coincidencia de un evento me decía: ay, cuánto he hecho de menos a Tere, cuánto la he hecho de menos, yo empecé de cero, pero me sienta tan bien, a ver si vuelvo. Te quiero decir que a esa persona que lo está pensando, que lo valora, que le ha dicho el médico: oiga, aquí lo que el médico nos dice es salga usted a caminar, esto es lo que te dice el médico, salga usted a caminar, y que entiende que tiene que hacer deporte y que tiene que hacer ejercicio. Que yo les voy a decir que si van con Teresa van a tener una profesional como la copa de un pino, que no se va a pasar ni un pelo en lo que usted tiene que hacer de esfuerzo. Ahora sí, hay que exigirse para que la cosa funcione, ¿no? Pero no se va a pasar ni un pelo. Pero ¿qué le dirías a esa persona para que dé el paso? ¿Qué le podríamos decir? Mira, Nacho, yo siempre digo una cosa, que al final yo quiero que la gente me conozca, conozca el tipo de trabajo que estoy haciendo, y en base también al tipo de persona, vamos adaptando el tipo de entrenamiento, pero yo siempre digo, como dices tú, los médicos son buenísimos, pero te mandan a caminar. Tú sabes que llega un momento que solo caminar no funciona. Entonces necesitamos algo más. El compromiso con nosotros mismos es un compromiso. Si tú quieres estar bien al final, te tienes que comprometer. Y lo que yo digo siempre a la gente, que hay un compromiso entre ellos y yo. Y yo, gracias a lo que la gente me da, sigo haciendo este trabajo, porque veo mucho resultado, muchísimo resultado. Y te hace muy feliz ver. Mucho. Fíjate que yo creo que cuando uno tiene esos obstáculos para dar los primeros pasos, cuando los da, uno siente, percibe lo que está mejorando, y ya es esto. Ya todo es más fácil, ¿no? Es esto, Nacho. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú vas viendo poco a poco cómo esto pasa, tú como persona te vas sintiendo mucho mejor. Te digo que hay gente que me dice: ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué tenía vergüenza? ¿Por qué no sé qué? Pero qué bueno hacer el movimiento, qué bien que me hace sentir. O a veces me dice: tenía esto dolor y no me acuerdo cuando lo tenía la última vez. Y para mí es un éxito, para mí y para ellos. Ya. Sobre todo creo yo que la cuestión es poco a poco, no ponerse grandes expectativas, porque también en esto, como en todo en la vida,
pues hay personas que los seres humanos somos así, a veces exageramos, sí, ¿no? Sí. Y entonces, hombre, si con una horita lo hacemos, no, yo hago 4. Sí. Si tengo que comer esto, pues como la mitad de la mitad, ¿no? Hay personas que lo llevamos todo al límite, que eso yo creo que tampoco es bueno, ¿verdad? No, al revés, yo siempre como la persona, especialmente cuando viene al principio, viene como dices tú, con mucho propósito, con muy alto, y siempre yo digo, como todo, tiene que ser un camino poco a poco, por eso estamos aquí, para estar saludable, para estar bien, y no hay prisa, no hay prisa. En todas las cosas hay que hacer todo con un deporte moderado, una comida sana, que de vez en cuando podemos también coger algún capricho, no hay ningún tipo de problema. Yo soy una persona que come muy sano, pero de vez en cuando una buena pisita me la puedo comer. Eso le iba a preguntar, claro, ¿cómo no? Nacho, ¿cómo que no me voy a comer una pisita? O una pasta, ¿no? Una pasta, pero te voy a decir cosas, Nacho. Venga, vamos a hablar un poquito de alimentación. ¿Dónde está el error? ¿En que nos atiborramos? El problema es esto, Nacho, que ahora la devoramos de comidas, comemos mal, comemos mucha comida prefabricada. ¿A eso le llamas tú comer mal? Sí. Comer mucha comida prefabricada. Claro, Nacho, el comer sano, uno comer una verdura, o comer, la gente come mucha comida prefabricada debido a poco tiempo, a estrés, al coste también de la vida. Yo fíjate, en la comida, como en el tema de la alimentación, como en el ejercicio físico, yo creo que el tiempo que dedicamos a prepararnos la comida o a estar bien en el gimnasio, a hacer un poco de deporte, aunque sean 50 minutos o 40, media hora, yo creo que nos lo tenemos que tomar como un regalo para nosotros. No me voy a dar una paliza ahora, voy a estar mal, no sé qué, sino este tiempo es para mí, me lo regalo para mí, para mi cuidado. Mira, ¿te parece esto bien? Me parece fantástico, maravilloso, y yo la pienso como tú. Sí. El cuidarse a livello físico y también seguir a livello de alimentación es que te estás queriendo tú misma. Es como todo un proceso. Se lleva un proceso que no sabe cómo comer, pero esto hay gente especializada que te pueden ayudar en esto. Claro. Por esto. Vale, en cuanto danos ahí un par de líneas de... Que vamos a ver, tú a mí me conoces hace muchos años y yo me siento apreciado, querido por ti. Sí, mucho. Cuestión que valoro muy positivamente, de verdad te lo agradezco y me siento afortunado por ello. Pero dame 4 líneas. ¿Qué es lo que no debo comer o comer que debo comer en menor cantidad? Claro, Nacho, la cosa más importante es como mínimo hay que hacer 5 comidas diarias. Que normalmente la gente hace 2 o 3 comidas diarias. ¿Y qué pasa? Que como no comemos las 5, en las 2 o 3 ingerimos más. Ingerimos más y encima comemos con más ansiedad. Ese es el problema. ¿Y la comida cuando comes con más ansiedad engorda más o qué? Claro, no es que engorda más, es que come mucha más cantidad. La ansiedad, al final, el problema de comida es la ansiedad, que tú cuando comes no sabes lo que estás comiendo, Nacho. Hay personas, te digo, porque alguna vez también me ha pasado, que nos levantamos de noche y lo que cogemos, que si fuera una vaca nos comeríamos, ¿no? ¿Sabes? Claro, pero también te voy a contar una cosa, Nacho. Muchas veces comemos la noche debido no solo a la ansiedad, es porque tenemos una deficiencia alimentaria. Muchas veces tenemos, aparte por el problema de ansiedad que podemos, muchas veces porque podemos que cenamos o almorzamos muy ligeritos y entonces tenemos una deficiencia alimentaria, entonces necesitamos como que la cantidad de alimento que la gente no sabe. Entonces mirar las cantidades y intentar, creo yo, comer lo más fresco posible. ¿Qué líneas Yo principalmente, mira, encima que nosotros tenemos el mercado de la agricultura en ADG, que sé sinceramente que tenemos la verdurita todo fresquita al lado, no tenemos que ir tan lejos, como yo digo siempre yo. La cosa más importante es comer alimento fresco, carne, pescado, y la pasta tampoco no engorda. Estamos muy equivocados que la pasta engorda. Es lo que nosotros ponemos encima de la pasta. Y la cantidad de pasta, la pasta no engorda, lo que engordamos somos nosotros, es lo que ponemos encima. Yo creo que es una cuestión más de sentido común. Sentido común. Y luego hay un amigo, una persona a la que admiro, que es de origen malayo, que dice: Nacho, no hay que comer hasta sentirte reventado, sino tienes que comer hasta que digas, pues ahora no tengo hambre, ¿sabes? Exacto, estoy de acuerdo contigo. Sí, que muchas veces lo que no Tommy. pasa, claro, muchas veces no pasa, Nacho, que comemos
más cantidad de lo que necesitamos. Pero es mucho más fácil controlar esto si tú tienes un equilibrio en la comida. Por eso he dicho que es siempre mejor llevar al menos 5 comidas diarias. Vale, bien. Y sobre todo tratar de que sean productos frescos, no... Tú has visto, yo te lo he visto en ti, Nacho. Y yo he visto el cambio en ti. Entonces, tú has bajado mucho de peso. Bueno, bastante un poquito, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo sé lo que come, porque cuando entrenaba conmigo, te tenía Nacho que ha comido, y cada comida que tú me decías era, tú buscabas una comida fresca y sana, Nacho. Sí, intento. Y sobre todo lo que a mí me sigue impactando mucho, no sé si a ti te pasa después de tantos años de experiencia, lo bien que nos sentimos mentalmente cuando vamos poquito a poco, un poquito de alimentación sana, un poquito de deporte, y ahora pues en vez de a lo mejor hacer una hora de gimnasio, pues hago media y me voy media hora a pasear, o cómo nos cambia la mente, cómo la forma de ver la vida es distinta, es diferente. Es completamente diferente, Nacho. ¿Verdad? Y es verdad, tú lo vas comprobando su de ti, que el deporte es fundamental. Yo digo siempre que para mí, primero a nivel mental y después físico. Más cuando pasan los años, te da muchísima fuerza mental. También la alimentación. Fíjate. Porque yo tengo que decir una cosa, contraproducentes, lo que estoy diciendo contra de mí. El 80% de nuestro cuerpo no es el deporte, es lo que nosotros comemos. El 80% es lo que nosotros comemos y el 20% es el movimiento. Somos lo que comemos. Está claro. Oye, ¿cómo te gustaría? Porque, bueno, pues ahora tienes varios grupos. Está ahí tu marido Miki también. Vais repartiendo en el Full Fitness. ¿Tienes... ¿Qué te gustaría que te pasara en los próximos meses? ¿Vas a seguir formándote? Porque yo sé que... Sí, mucho. Mínimo 1 o 2 veces al año, o nuevos aparatos, o nuevas técnicas. Al final de mayo me voy a formar con mi marido otra vez. ¿A Madrid vas? Sí, vamos a Madrid. Como siempre, tú lo sabes. Ya. La última fue la del T-Rex, esto, ¿no? Del TDX. Es el TDX. El T-Rex es el dinosaurio. No. Es verdad. Gonzalo, que tiene un hijo, se estaba dando cuenta de que el T-Rex era un dinosaurio. El T-Rex ese, él me dijo que quiere ser Barbies conmigo. Él quiere hacer Barbies conmigo después. Ya. Te quería decir que fíjate, incluso yo lo que veo en ADG, hay varios gimnasios. Yo creo que bueno, tenemos ahí los chicos de B-Movement. Un abrazo mi ex compañero, yo trabajé con ellos desde muchos años. Muy buenos chicos. Está Full Fitness, abajo tenemos Top Training, tenemos un par de ellos o 3 más. Pero yo creo que aunque haya más, van a seguir funcionando. Más. ¿Sabe qué pasa, Nacho? Todavía hay poco. ¿Verdad? Porque te cuento por qué. Solo en EDE que tenemos más de 50.000 habitantes, solo en EDE que todavía falta mucha gente. Todavía falta mucha gente. Somos pocos. Necesitamos más centros más grandes, más pequeños, más formación. Necesitamos mucho más. Cuando la gente me dice, abre un gimnasio nuevo, digo yo, qué guay, aleluya, qué bien. Necesitamos esto. Necesitamos que más la gente se acerque más. Tere, no puedo desaprovechar la oportunidad. Imagínate que nos están escuchando aquellas personas que dudan y que en el fondo saben que se tienen que mover porque si no van mal. Van a vivir menos tiempo y van a vivir peor. ¿Qué le decimos al que duda, al que a lo mejor dice no voy a estar a la altura, se van a reír de mí? ¿Qué le decimos a las personas que saben que necesitan ejercicio físico y que no dan el paso? ¿Qué les decimos? Le digo de pasar a ver a Tere, sinceramente. Yo también, pasen a ver a Tere. A ver a Tere. O a Miki, que también es... Yo digo Tere, como Tere es Miki, que trabajamos, somos un equipo. Pasáis a ver a mí y seguramente vamos a encontrar un sistema, un tipo de entrenamiento donde él se puede sentir bien para poder entrenar. Y siempre puedes probar una clase puede venir a probar una clase sin problema. Y allí estamos. Decidís. Ahí en el Full Fitness. Sí, en Las Torres, justo al lado de Imegal. En la misma nave prácticamente. Tere, hay una cosa que no hemos contado, pero que quizá otro día podamos hablar, pero que tú, además de ayudar a la gente, estás ayudando a otros chicos
chicos y chicas que quieren ser como tú, ayudar a otras personas. Sí, yo hago también formas. Está el amigo Pedro que estuvo ahí donde estás tú, estuvo cantando y, cantó de maravilla. Sí, Pedro Arturo, un abrazo. Fantástico. Genial, Pedro. Bella persona, bellísima persona. Noble. Sí, noble. Y aparte de mi trabajo, que es con lo de ayudar a la gente a entrenar, también hago mucha formación, porque me encanta enseñar a la gente, a la nueva juventud. Tengo mucha gente que está haciendo práctica conmigo. Trabajo con una escuela que se llama Hortos. Es una escuela muy, muy famosa en toda... Con mucho nombre, ¿eh? Sí, en toda España. Y también aquí tenemos una sede en Santa Cruz. Y la práctica de los chicos que están estudiando están conmigo. Y yo encantada de enseñar lo que sé. Me encanta enseñar a la gente. Me encanta. Bien, ¿y al dudoso? ¿Qué le decimos al dudoso? Al dudoso, ¿qué le decimos? O a la dudosa, ¿qué le decimos? De venir a entrenar, que vengan, que prueben. Que pruebe, que le va a sentir bien, que le vamos a quitar todos los miedos, todos los tabús que tenemos. Y que realmente con una media de 4 días a la semana, con eso vas teniendo suficiente para tener buena salud, ¿verdad? Mira, con 3 días a la semana, Nacho. ¿Verdad? Con 3 días a la semana ya es salud. Y luego lo notas pues cuando subes escaleras, cuando bajas, cuando te subes al coche. Te cambia todo. Te cambia el humor, te cambia el cuerpo. Y por eso estamos, para ayudar a la gente y a sentirse más fuerte. Bueno, Teresa, me alegra tanto tenerte aquí. Espero que repitamos. Seguro que sí, Nacho. Muchísimas gracias de haberme invitado. Bueno. Y yo encantadísima de estar contigo. Bueno, ¿has visto qué guapa sales en la tele? Sí. ¿Te has fijado? Sí, bueno, sí, pero guapísima. Ya te verás en YouTube. Vale, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Deje y gracias a ti, Nacho. Y le mandas el enlace a tu mamá, a Venecia. Muchas gracias. Le encantará verte, seguro que sí. Gracias, Nacho. Gracias a ti. Ya sabes que aquí tienes tu casa y en mí un fan. Digo, un fan un fan number one, un fan tuyo. Teresa Giurino, a ver, dime tu apellido correcto. Guarino, que yo quería decirlo bien. Teresa Guarino, qué gran persona, qué gran profesional, excelente profesional, que ayuda y mucho a las personas a tener una mejor salud, y eso se hace a través del ejercicio, poquito a poco, adaptando esos ejercicios a la persona. Claro, porque no todos somos iguales y hay gente que levantamos menos o más la pierna o levantamos más o menos los brazos. Estas cosas que nos pasan, que los seres humanos somos todos particularmente diferentes, somos únicos, y ahí está Teresa para adaptar los ejercicios para que nuestra flexibilidad, nuestra forma de estar en la vida como seres humanos físicamente sea mucho más saludable. También eso, comer con sentido común y no tirados por la ansiedad, tirados por que está en nuestra cabeza más que nada. Teresa, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos, un beso, Nacho, gracias. Nos vemos pronto, gracias. Vamos, 12 y casi 14 minutos, hemos charlado sobre salud, sobre ejercicio con una de las personal trainers, una entrenadora personal. Bueno, pues tienen grupos, se juntan 4 o 5 personas, tienen varios, tienen un montón de horas y la gente, bueno, pues allí se junta. Si no es una hora u otra, ella coordina los ejercicios, te ayuda a que los hagas correctamente, porque es necesario hacerlo bien para que surta el efecto que necesitas, y poco a poco se va uno dando cuenta de que ahí va, y merece mucho la pena, me siento mucho mejor. Y fíjate, yo no podía con las bolsas de la compra y ahora puedo muy bien. Y fíjate qué flexibilidad, bueno, casi hago el salto del tigre y todo. Bueno, 12 y 14 minutos, seguimos aquí en Viva la Vida. Perdón la broma, Viva la Vida. Actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida! Visocan gestiona el programa de vivienda vacía que impulsa el mercado del alquiler para familias con recursos limitados, con enormes ventajas para propietarios e inquilinos. A los propietarios